El viento cortó las calles vacías como una advertencia. Copos de nieve afilados y despiadados caían en lentas espirales heladas y se posaban sobre los hombros de una mujer que ya había dejado de sentir el frío. Ella estaba sentada temblando en un banco de una parada de autobús, con un fino vestido color crema, descalza, exhausta y a punto de desplomarse. Su nombre era Marisa Clark, y en esa sombría tarde de diciembre en Pensilvania, no estaba segura de si quería que llegara el autobús o que todo simplemente terminara. Si crees que la amabilidad y las segundas oportunidades pueden cambiar la vida de alguien, recuerda darle me gusta, comentar, compartir y suscribirte. Su apoyo nos ayuda a llevar más historias poderosas como esta al mundo. Marisa había vivido una vida normal, un trabajo estable, un apartamento modesto y esperanzas que parecían alcanzables. Pero entonces todo se desmoronó de una manera que ella no pudo detener. Primero, el repentino fallecimiento de su madre. Luego comenzaron los ataques de pánico que comenzaron a invadir sus días de trabajo. Cuando su empleador le dijo que necesitaban a alguien más confiable, sintió que algo se derrumbaba dentro de ella. Las advertencias de alquiler se acumularon, el refrigerador se vació y los pocos amigos que tenía se alejaron cuando la depresión se volvió demasiado pesada para que la entendieran. Y así, en esa tarde helada, Marisa se sentó sola en la parada del autobús, agarrando la parte delantera de su vestido como si esa frágil tela pudiera mantener unido su mundo. Los coches pasaban sin reducir la velocidad. La gente pasaba con la mirada perdida enseguida, y la culpa se reflejaba demasiado brevemente como para importar. Marisa no estaba enojada. Había aprendido hacía mucho tiempo que la gente rara vez ve a alguien que se está ahogando, a menos que el agua también los toque. Un grupo de pasos crujió cerca, suaves pero constantes. Marisa levantó la vista a través de su visión borrosa y vio a una niña con un grueso abrigo color burdeos que sostenía una pequeña lonchera decorada con pegatinas de colores. La niña la miró con una seriedad mucho mayor que su edad. A su lado estaba un hombre, tal vez su padre, con un rostro moldeado por partes iguales de cansancio y amabilidad, cubierto de copos de nieve como un abrigo oscuro, y parecía dudar, sin saber si acercarse. Pero la niña Hannah no lo dudó en absoluto. Los niños no conocen las reglas que establecen los adultos sobre permanecer en sus carriles seguros, mirar hacia otro lado o fingir que no se dan cuenta. Solo saben cuando algo anda mal. Marisa intentó apartar la cara, avergonzada por las lágrimas que se habían congelado en su piel, pero Hannah simplemente la miró como si viera a una persona. No hay problema, había pasado mucho tiempo desde que alguien había mirado a Marisa de esa manera. Hannah tiró de la manga de su padre. Marisa podía oír el débil susurro de su conversación. Hannah preguntó si la señora tenía frío y el padre murmuró que no estaba seguro de qué hacer, pero la niña no esperó permiso. Ella dio un paso adelante, sus botas crujiendo sobre la nieve, y se detuvo justo frente a Marisa. Por un momento, Marisa pensó que Hannah podría preguntarle si estaba bien, pero en lugar de eso, la niña simplemente extendió su manopla y tocó suavemente el hombro de Marisa, sus ojos llenos de algo dolorosamente puro. Compasión. Ese toque rompió algo y lo abrió. Marisa se encorvó hacia adelante y sollozó en silencio al principio, luego incontrolablemente, cada respiración la arrancaba como si hubiera estado conteniendo el dolor en su interior durante años. Hannah no se inmutó. Ella simplemente miró a su padre con una expresión que le rogaba que hiciera algo. Y el hombre, Michael Turner, finalmente dio un paso adelante. Se agachó ligeramente y mantuvo la voz suave. Marisa apenas podía oírlo entre sus sollozos, pero sintió la suavidad de su tono, la preocupación en sus ojos. Le preguntó si necesitaba ayuda, si estaba herida, si tenía algún lugar a dónde ir. Ella negó con la cabeza débilmente hacia los tres. Michael respiró lentamente como si estuviera luchando por saber qué hacer a continuación. Él no la conocía. Él tenía responsabilidades. Tenía una hija a la que proteger. Pero también tenía un corazón que le impedía alejarse. Marisa susurró: lo siento mucho. No quise asustar a tu pequeña.
antes de que Michael pudiera responder. La pequeña voz de Hannah rompió el aire helado, firme y clara. No llores, dijo suavemente. Puedes vivir con nosotros. Marisa se quedó paralizada, atónita y en silencio. A Michael se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Él tomó suavemente la mano de Hannah, pero su hija solo se acercó a Marisa, levantando su pequeña barbilla como si ofreciera la solución más obvia del mundo. Te ves solo, continuó. Y mamá dice que Dios quiere que ayudemos a la gente. Marisa tragó saliva con fuerza. La palabra mamá voló por el aire como un fantasma porque la ternura en el tono de Hannah dejaba claro que su madre ya no estaba en este mundo. La expresión de Michael cambió a una de silencioso dolor. Michael se arrodilló junto a Hannah y colocó una mano firme sobre su hombro. Él no la regañó. Él no la corrigió. En cambio, miró a Marisa con una profundidad en sus ojos que le decía que entendía demasiado bien la desesperación. La pérdida de su esposa había creado en él un vacío que todavía estaba tratando de llenar. Quizás fue por eso. Después de un largo momento, habló en voz baja y con decisión. Déjanos llevarte a un lugar cálido. Con eso, todo empezó a cambiar. Michael ayudó a Marisa a ponerse de pie. Sus piernas temblaban. Sus pies descalzos le ardían por el frío, pero Hannah tomó su mano y la guió como antes había guiado a mascotas perdidas o a compañeros de clase más jóvenes. Confiados, gentiles y decididos, caminaron lentamente por la nieve hacia el auto de Michael. Marisa no preguntó a dónde iban. Ella no sentía que tuviera derecho a cuestionar la bondad. Michael los llevó de regreso a su pequeña casa, una modesta casa de un solo piso en las afueras de la ciudad. Las luces navideñas a lo largo del techo brillaban débilmente bajo la nieve que caía, dándole al lugar un brillo cálido y esperanzador a pesar del dolor que contenía. En el interior, el calor envolvió a Marisa como un abrazo que había olvidado que necesitaba. Hannah se apresuró a irse y regresó con un par de calcetines peludos y una manta, insistiendo en que Marisa los tomara. Michael preparó té caliente, de esos que huelen a canela y a tranquilas noches de invierno. Marisa se sentó en el sofá envuelta en la manta fuertemente, tratando de no llorar de nuevo. Se sentía frágil, como si inhalara demasiado profundamente, pudiera romperse. Finalmente Michael se sentó frente a ella, sin hacer demasiadas preguntas, simplemente dejando que el silencio se instalara suavemente. Cuando Marisa finalmente reunió el coraje para explicar cómo había terminado allí, esperaba ser juzgada. Pero lo que vio en los ojos de Michael fue comprensión. Quizás porque él también había conocido la pérdida. Le dijo cuidadosamente que no necesitaba decidir nada esa noche. Podría descansar en la habitación de invitados, calentarse y recuperar fuerzas. El mañana lo podremos saber mañana. Y así se quedó. Una noche se convirtió en 3. 3 se convirtieron en una semana. La semana se alargó hasta convertirse en un mes. Marisa ayudó en la casa, cocinó con Hannah, leyó cuentos antes de dormir y comenzó a sentir algo que no había sentido en años. Objetivo. Finalmente Michael la ayudó a solicitar empleo. Y cuando la contrataron en un pequeño café del centro, Marisa volvió a llorar, pero esta vez fueron lágrimas de gratitud, no de desesperación. Los Turner no solo le ofrecieron refugio, le ofrecieron un lugar en sus vidas. Hannah insistió en que Marisa asistiera a la obra de teatro de su escuela, se sentara con ellos en la iglesia y se uniera a ellos en el pequeño homenaje que realizaron para la madre de Hannah en su cumpleaños. Y poco a poco, con cuidado, los pedazos rotos de Marisa comenzaron a unirse nuevamente. Meses después, durante el primer día cálido de primavera, Marisa estaba en el patio trasero mirando a Hannah perseguir luciérnagas. Michael se puso a su lado, con las manos en los bolsillos y la voz tranquila pero segura. Él le dijo que ella se había convertido en parte de su familia, no porque le debieran algo, sino porque el amor había hecho espacio para ella, así como ella había hecho espacio para ellos. Marisa lo miró y vio a Hannah riéndose en la luz que se desvanecía y se dio cuenta de algo profundo. A veces la familia no se encuentra por la sangre,
sino por la misericordia. A veces la mano más pequeña se extiende y te salva de maneras que nunca imaginaste. Si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete. Su apoyo ayuda a que más personas descubran historias de esperanza y humanidad. Antes de irte, por favor comenta a continuación. ¿Crees que un acto de bondad puede cambiar por completo la vida de alguien?